28 de agosto del 2024 se conmemora una fecha más de el secuestro, tortura y asesinato de mi padre Jorge Adolfo Freites Romero. Esto es como una especie de bucle, una especie de boomerang, ahora le llaman en las redes sociales, el cuento del gallo capón, una historia que se repite y siempre se repite lo mismo, pero que al final no tiene un inicio, pero al final no tiene todavía un final concreto, sino que se repite la misma historia, todos los años lo mismo. Y a pesar del interés que pueda mostrar una persona o la familia o incluso algunos amigos cercanos, no se dan unos resultados efectivos frente a esto. Durante estos 23 años se han dado conocimiento de que este ha sido un caso y es un caso emblemático dentro de los asesinatos de la Universidad del Atlántico. 30 asesinatos aproximadamente, y este es uno de los casos que está a nivel internacional y a nivel nacional ha tomado mucho auge por lo que se ha descubierto con este caso. Con este caso se encontró que había una connivencia absoluta entre miembros del Gaula, de policía y ejército, con paramilitares. Con este caso igualmente se encontró ahora recientemente quiénes eran los y cómo actuaba miembros del Gaula para secuestrar, torturar y asesinar personas y desaparecerlas posteriormente en muchos de los casos que sucedían en Barranquilla. También se encontró que había o hay una bodega en Barranquilla. Todos estos actos amparados bajo la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero mucha agua ha corrido debajo del puente y se ha hablado mucho de cómo las estructuras paramilitares actuaban, de cómo las estructuras de seguridad del Estado actuaban para asesinar personas, acabar con el pensamiento crítico. Incluso se llegó a decir que había una persona dentro de la Universidad del Atlántico, Carlos Palma, alias Rubén o el Mono, quien posteriormente sería asesinado en Suiza, y que esta persona era una de la directa responsable, prácticamente era el autor intelectual material de todo lo que pasó en la Universidad del Atlántico particularmente, y en lo que pasó con mi padre Jorge Freites Romero. Esta persona fue enviada a Suiza como un testigo protegido. Ahí está el primer error, porque esta persona debió haber permanecido en el búnker de la fiscalía hasta que no se finalizaran todas las investigaciones. Lo enviaron a Suiza y en Suiza aparentemente murió. Para mí fue asesinado para callarlo. Y entonces, bueno, las investigaciones hoy, toda la culpa se la echan a esta persona. Pero es curioso y es prácticamente el modus operandi que han tenido en todo este proceso y en algunos otros procesos, ¿no? Echarle la culpa a alguien para desviar las investigaciones. Y más cuando esta persona ha sido asesinada o está muerta, digamos. ¿Verdad? Un trabajador, él era trabajador de la Universidad del Atlántico y era uno de los trabajadores quizás de menor rango dentro de la universidad. No era ni un director, ni era jefe de nada, era simplemente una persona de menor rango. Creo que era celador o auxiliar o algo, auxiliar administrativo o algo. Era uno de los menores rangos. ¿Por qué sucedió eso? Esta política de seguridad democrática y de acabar con el enemigo interno le permitía a todas estas fuerzas de seguridad del Estado, junto con los paramilitares, de asesinar a cualquier persona que medio pensara diferente. Entonces, esta persona seguramente, y es en mi análisis, seguramente encontró que una forma lucrativa señalando a personas que no tenían nada que ver, que según él eran miembros de la FARC o eran miembros de la guerrilla o eran
cabecillas intelectuales. Entonces los señalaba y así los paramilitares lo asesinaban. Seguramente esta persona pensaría, si yo no me gano esa platica, se la gana otro. Porque como estaba tan degeneradamente ese actuar, digamos que ya prácticamente asesinar a una persona era digamos normal. Y este modo operante del que yo hablo, este modo operante del que tenían, era que estas personas querían desviar las investigaciones hasta el día de hoy en colaboración con opiniones absurdas, acusaciones absurdas, quizás intencionalmente o malintencionadas, de amistades que tenía mi padre, personas que yo pude conocer o incluso familiares que no sé hasta el día de hoy cuál era el interés, ¿no? Pero muchos de ellos señalaban al hijo del profesor Freiter, en ese caso a mí, Jorge Freiter Franco, como uno de los autores intelectuales en el asesinato de mi padre y en el contubernio entre paramilitares y agentes del Estado. Se da que las investigaciones dicen lo contrario. Las declaraciones del subcomandante del Gaula y uno de los miembros de este bloque paramilitar, que era Flover Argenis Torres, uno de los responsables del asesinato de mi padre, dice lo contrario. Dice que yo no tenía nada que ver, que ni siquiera me conocen, y que el plan era basado en las opiniones, comentarios, señalamientos y amenazas que me habían hecho a mí. Pues el plan era desviar la investigación para que quedara en la impunidad total y ellos pudieran liberarse. Es decir, a mí me estaban buscando para torturarme, para secuestrarme, torturarme, posteriormente asesinarme y desaparecerme y tirarme en el canal del dique, como lo dijo este asesino, esta persona, este asesino, pues, subcomandante del Gaula, ojo.